Compró 50 autobuses escolares y los enterró bajo tierra. Solo echen un vistazo. Lee era un niño con una personalidad problemática, que más de una vez se había visto envuelto en riñas escolares y que cargaba sobre sí el peso de las expectativas negativas de sus profesores y de todos los que lo conocían. Estaban convencidos de que crecería y se convertiría en un maleante y drogadicto, pues al fin y al cabo ese era el ejemplo que recibía en casa. Los padres de Lee eran adictos a las drogas. Vivían en una casa que ella había heredado de su madre y que habían convertido en una guarida oscura para el vicio, tan sucia que no era sencillo distinguir entre lo que era basura y lo que no. Y era en este ambiente en el que Lee estaba creciendo, sin recibir atención suficiente por parte de sus padres y sin nadie más que intentara apoyarlo, pues todos lo daban como una causa perdida, sin darle ni siquiera una oportunidad. La escuela en la que Lee estudiaba era pública y lo habían recibido porque él mismo había ido a inscribirse. Lo único bueno que había hecho su madre por él fue firmar los papeles, aunque a regañadientas, pero no le importó porque no tendría que pagar nada y su hijo pasaría allí varias horas sin que ellos tuvieran que preocuparse. Así que firmó y nunca más puso un pie en aquel lugar. Desde entonces, Lee respondió por sí mismo, a pesar de que solía estar en problemas con sus compañeros y que buscaba pleitos todo el tiempo. En realidad Lee había sido un buen estudiante y sus buenas calificaciones lo habían salvado siempre de ser suspendido. Sin embargo, nadie confiaba en que fuera suficiente ser buen estudiante para salvarse de una vida criminal y adicta, y simplemente lo dejaban hacer lo que quisieran. Notar esta falta de interés hacia él por parte de los adultos era algo que le partía el corazón a diario a Lee. No entendía qué hacía o qué falta, cuál era el problema. No entendía por qué no podía ser amado por sus padres, maestros y amigos como los demás, ni por qué tenía que crecer tan solitario. No podía ser justo. En ese entonces, Lee tenía tan solo 12 años y su personalidad se iba haciendo cada vez más fuerte. Estaba en una edad tan peligrosa que, a pesar de que nunca había envidiado la vida que llevaban sus padres y por eso siempre había buscado evitar consumir esos elementos, se sentía tan tentado por momentos a abandonar toda idea de un mejor futuro y entregarse por completo a lo que conocía. Y fue entonces cuando conoció a Richard. Era otro drogadicto, se había hecho amigo de sus padres hace muy poco y ahora pasaba bastante tiempo en su casa. Pero Richard no era como los demás. Con él por primera vez Lee pudo tener una conversación seria sobre la vida. Aquel hombre fue el primero que no lo vio como un niño descarriado, sino como una persona como cualquier otra, con sus luchas internas, sus problemas y también con sus posibilidades. Fue él quien lo salvó de empezar a consumir, porque después de escuchar su historia, no seguir intentando salir adelante habría sido un acto deshonesto para Lee. Richard le contó que en su infancia había pasado por algo muy similar a la suya. Hijo de padres drogadictos, nadie apostaba por él y lo marginaron desde siempre. Había anhelado con fuerzas a alguien que lo apoyara y no lo dejara caer, pero ese alguien nunca había llegado. Y una vez que cayó en ese mundo, ya no pudo salir, a pesar de que intentó muchas veces escapar de allí y que llegó a pasar hasta 3 años sobrio. Pero ahora Richard le decía a Lee que esperaba ser para él ese alguien que él nunca tuvo y que nunca habría tenido en su infancia. Esperaba que lo viera como una persona en quien apoyarse para continuar adelante. Le dijo que confiaba en él y en su futuro, que quizá su vida seguiría siendo difícil por un tiempo bastante largo, pero que no se desesperara, porque el momento menos esperado llegaría, y llegaría con un golpe de suerte, y su vida cambiaría. Notaba que Lee era fuerte y sabía que tendría más valor que el que habían tenido sus padres y él mismo. Y Lee confió en él, confió ciegamente, porque nunca había recibido un voto de fe de ningún adulto en su vida. Y esta sensación de sentir que finalmente le importaba a alguien le llenaba el corazón de alegría y el espíritu de impulsos renovadores para continuar y para esforzarse y salir adelante. Y Richard nunca lo defraudó.
porque por muchos años continuó siendo el apoyo para Lee y también su mejor amigo. Había hecho mucho más por él de lo que sus propios padres habían hecho algún día. La fuerte amistad que surgió entre ambos no solo fue positiva para Lee, sino también para Richard. A pesar de que nunca pudo abandonar sus adicciones, saber que estaba ayudando a alguien a buscar una mejor vida y que ese alguien valoraba y tenía siempre su confianza, le daba la fuerza suficiente para no matarse de una sobredosis, y con el tiempo había aprendido a controlar su consumo, a tal punto que casi pudo hacer una vida normal y consiguió un empleo que le permitía sobrevivir. Lee había logrado avanzar y había logrado graduarse. Sus calificaciones, sumadas a su situación social, le habían abierto las puertas en una universidad muy decente, en la que se formó como químico. Gracias a esta profesión y a su ingenio y las buenas conexiones que había logrado hacer durante muchos años, tenía ahora una empresa de tecnología médica, la cual no hacía sino crecer a diario. A sus 30 años, Lee ya no tenía que preocuparse por dinero, era rico y todo su agradecimiento era para Richard, a quien consideraba su salvador y la persona más importante en su vida. Por eso, y a pesar de que sabía que la salud de su amigo empeoraba cada vez, debió avanzar con él y trataba de darle lo mejor, ya que ahora tenía los recursos, hizo y haría lo posible por él. Richard ahora vivía con él y contaba con los mejores cuidados. Lee pasaba su mayor parte del tiempo libre junto a su amigo, pero aún sentía que le debía tanto que no le sería posible pagarle en vida. Tenía que idear algo que le permitiera que incluso después de que Richard llegara a los finales de sus días, su nombre continuara siendo honrado por él. Entonces una loca idea surgió en su mente. Era extraño y complicado de realizar, pero se le ocurrió que podría hacer algo con un gran terreno que había comprado y con el que no estaba haciendo absolutamente nada. Lo había comprado para construir la casa de sus sueños, pero se dijo a sí mismo que eso era vanidad. Si podía invertir este dinero y este terreno en una causa mucho mejor, y sobre todo más afín con lo que su amigo le gustaría. Cuando le comentó su idea a Richard, este tembló de emoción y lloró como un niño. Lee quería rescatar a tantos jóvenes como le fuera posible de las calles, de caer en las drogas, tal como él lo había hecho con él. Esa sería la mejor forma de agradecerle por todo. Así construiría albergues, acogería y ayudaría a salir adelante a tantos jóvenes como le fuera posible. Solo necesitaba que su amigo lo orientara para hacerlo. Y aunque Lee no lo comprendió del todo, lo primero que le dijo a Richard era que no podía estar a la vista de todo el mundo, o los atacarían constantemente. Los refugios solo serían seguros si eran subterráneos y sin nada que llamara la atención hacia ellos, y le prometió que así lo haría. Además, en esos días supo que su gobierno reemplazaría los viejos y contaminados autobuses escolares y por eso, antes de que los convirtieran en chatarra, Lee pagó por 50 de aquellos autobuses y con ellos llenó un refugio subterráneo. Cada uno de ellos quedó tan perfectamente amoblado que parecía una verdadera casa y sabía que quien quisiera podría llegar allí para encontrar un hogar y toda la ayuda necesaria para salir adelante. Richard no alcanzó a conocer el refugio terminado, pues murió sabiendo que Lee haría un gran trabajo y dejaría un legado imborrable en los corazones de muchos jóvenes. Y no se equivocaba, él era ahora un renombrado empresario, le abrió las puertas a tantos jóvenes como pudo, y en su refugio fueron albergados cientos de jóvenes durante los primeros años. Ellos llegaban y ponían a su orden la vida de profesionales y salían nuevamente al mundo convertidos en las personas que realmente deseaban y no en lo que un ambiente insano había querido hacer de ellos. El refugio de Lee no era un centro de rehabilitación, era un lugar mucho más amigable, al que nadie tenía que ser obligado a ir. Durante 20 años que estuvo activo, fueron miles los jóvenes a los que allí se resguardaron y después la mayoría de ellos no se cansó de agradecerle a Lee, quien les decía que no tenían que agradecerle nada,
que las gracias tenían que darlas a Richard, pues aunque ya no estaba con ellos, había sido él, con su amor y su enorme corazón, la inspiración de todo y el mejor hombre que había habitado la tierra. Después, el refugio subterráneo, lleno de autobuses totalmente amoblado, se convirtió en una atracción turística y en un memorial de inspiración para muchas personas más. Si este video te gustó, deja tu opinión en la caja de comentarios, déjanos tu like y no olvides suscribirte al canal.